Bien, yo me voy a referir a una definición que se dio y que tuvo mucha vigencia, por lo menos en buena parte del siglo XX, que pertenece a un escritor mexicano, que seguramente ustedes conocen, pero para aquellos que no lo tienen tan presente, es Alfonso Reyes, uno de los grandes humanistas mexicanos y humanistas latinoamericanos, ¿no? En mi intervención me propongo inspeccionar posibles alternativas a la definición que en el siglo pasado diera Alfonso Reyes sobre el ensayo, al llamarlo el centauro de los géneros. Me parece que la expresión guarda todavía algunos restos de significación que nos pueden guiar en la redefinición de la hibridez de los géneros y la fluidez con la que ciertos principios constructivos migran de una discursividad a otra. En medio de una sociedad fugazmente doxológica, el discurso estadístico se arrincona como en una trinchera en la que la argumentación todavía preserva sus sentidos de convivencia y el debate democrático sobre aquello que, por estar todo permitido, paradójicamente no se habla, menciona, discute o invoca. Arte y nuevas tecnologías. En septiembre de 1944, Alfonso Reyes publica un texto titulado Las Nuevas Artes. Se trata de un artículo breve que vio la luz en México y que cobró con el tiempo una significativa notoriedad para los estudiosos del género ensayístico hispanoamericano, ya que allí Reyes definió al ensayo como el centauro de los géneros. Profundo conocedor de la cultura clásica, Reyes sabía muy bien a lo que se refería cuando puso en paralelo un género literario con una de las criaturas híbridas de la mitología griega. Hay dos cosas que queremos hacer notar. Por un lado, la expresión centauro de los géneros fagócito por su extraordinaria capacidad de síntesis del párrafo contextual en el que apareció, que como veremos es sumamente interesante. Y por otro lado, no conforme con fagocitar el párrafo, engulló el texto completo. Algunas felices expresiones de Reyes tenían semejante virtud. Recordemos esta otra síntesis de la cultura americana. ¿Sí? Llegada tarde al banquete de la civilización europea, América vive saltando patas, que proviene del ensayo Notas sobre la inteligencia americana, publicada en Sur, Buenos Aires, septiembre de 1936. El esplendor de la imagen del banquete oscureció una profunda reflexión sobre la condición social del escritor en Hispanoamérica, de donde proviene la expresión. Digamos de paso que Diana Castilleja se encargó de rastrear la continuidad de este sintagma en la literatura mexicana. Como se ha dicho, los tratadistas del ensayo han convertido la expresión centauro de los géneros en una de las más concurridas a la hora de intentar una definición del género. Miguel Gómez, en los géneros literarios de Hispanoamérica, Teoría e Historia del año 1999, el prólogo de John Esquilio, Este centauro de los géneros, en su compilación en el ensayo hispanoamericano del siglo XX, del Fondo de Cultura Económica. Edgar Montiel, el ensayo americano, Centauro de los géneros, publicado en el Humanismo Americano, Filosofía de una Comunidad de Naciones. Más recientemente, Irene Weinberg, en Situación del ensayo, de 2006, han vuelto sobre la imagen alfonsina. Pese a tan buenos antecedentes, todavía nos parece conveniente retornar a la imagen del centauro. Aunque consignemos de paso que Gómez rastrea la expresión hasta el modernismo, cuando Rubén Darío incluye en Prosas profanas y otros poemas, en el año 1836, el coloquio de los centauros. Y Weinberg nos advierte sobre la posibilidad de que el mestizaje que conlleva la idea del centauro no concluye en una mezcla lograda, sino en una sumatoria de elementos. O sea, ahora bien, hechas esas aclaraciones de los antecedentes más cercanos que tenemos, volvemos a Reyes, quien recurre a la imagen del centauro en dos libros. Uno de ellos es En los trabajos y los días, donde aparece el artículo en cuestión. Allí se detiene a ponderar la manera como inciden las nuevas tecnologías de la comunicación del momento en la sociedad, como invariablemente ha ocurrido, las reacciones han sido defensivas, reticentes, suplicaces. Así, el desarrollo de la radiofonía y el cine constituyen, dice Reyes, verdaderas revoluciones tecnológicas
que acecha la existencia del libro y del teatro. Por eso Reyes cree que, cito, ninguno de los agentes de la comunicación humana puede ser considerado como una mera diversión ni trascendencia, cuando conserva y transmite el tesoro de nuestras conquistas materiales y espirituales. Es factor de cultura. Y la cultura es el aire que la sociedad respira. De la cita. Los soportes técnicos difusores de la cultura son cultura misma. Por ello no deben ser motivo de alarma con relación a otros soportes existentes en la historia cultural del hombre. Según Redes, existen los medios de difusión tradicionales, escuela, prensa, teatro, museo, y los de reciente aparición, en la época de Redes, la radio y el cine. El teatro se puso en guardia contra el cine y el libro hizo lo mismo contra la radio. A esta altura de los tiempos, estos razonamientos te parecen extremadamente triviales y anacrónicos, pero no hacían sino plantear un viejo problema que se reactualiza con cada revolución tecnológica y los vínculos que se trazan con la cultura. En la actualidad, la cuestión de la globalización producida por Internet, la televisión satelital o las redes sociales electrónicas alcanza niveles análogos. Sin poder sustraerse a su cultura clásica, Redes ve en la radio el porvenir de la antigua y clásica retórica, entendida de modo aristotélico, como la persuasión por el lenguaje, así como veremos en el cine el porvenir de la antigua epopeya. Palabras de Redes. Las predicciones alfonsinas quedaron empatadas, digamos, a juzgar por las características actuales de la radio, que no ocurrió con ella precisamente lo que imaginó, pero sí aceptó la sustitución de la epopeya por el cine. Ahí está la industria cinematográfica norteamericana para corroborar. Pero a la literatura le queda reservada todavía una serie de cambios más. Dice Redes, las nuevas artes todo lo cambia. Las funciones literarias tradicionales ante el objeto literario ya no serán las mismas. Lo afirma todavía con más énfasis. Las nuevas artes, dice Redes, revolucionan los contornos clásicos de las funciones literarias. La literatura no puede superar al cine en la realización de elementos descriptivos, puesto que, nuevamente Redes, la ejecución visual del cine los comunica a la perfección. Vuelve a acertar Redes en su pronóstico, porque la literatura no ignorará de ninguna manera las técnicas cinematográficas, aún más habrá de incorporarlas particularmente en la novela. En suma, el párrafo en el que aparece la expresión que seguimos es este. La literatura se va concentrando en el sustento verbal, la poesía más pura o desasida de narración y la comunicación de especies intelectuales, es decir, la lírica, la literatura científica y el ensayo. Este centauro de los géneros, donde hay de todo y cabe todo, propio hijo caprichoso de una cultura que no puede ya responder al orbe circular y cerrado de los antiguos, sino a la curva abierta al proceso en marcha, al etcétera, cantado ya por un poeta contemporáneo preocupado por filosofía. Fin de la cita. Redes ha descartado la oralidad reservada a la radio, aunque reconozca que el fenómeno puede remontarse a la aparición de la imprenta, que dio un lugar privilegiado a la representación gráfica de la literatura, haciendo olvidar la esencia oral, auditiva de toda obra literaria, dice Redes. Mientras tanto, la novela y el teatro cederán sus lugares al cine, y en este contexto, Redes afirma que la literatura se va concentrando en el sustento verbal, la poesía más pura o desasida de narración y la comunicación de especies intelectuales. De tal manera que restarán solamente tres géneros: la lírica, por un lado, la literatura científica por el otro, y el ensayo. Es obvio que la profecía alfonsina dejó de lado la novela, cometiendo de tal manera un grave error, a la luz de los sucesos posteriores, es decir, el grado de maduración que alcanzó el género, a tal punto de convertirse en una especie de ser hispanoamericano con el surgimiento de la nueva novela a partir de los años 1950, etapa que incluye, desde luego, el boom de la narrativa latinoamericana. No obstante ello, el ensayo de Redes conserva algunas observaciones dignas de considerarse. Al fin de cuentas, el discurso ensayístico es eso: ensayo, prueba, riesgo, avisoramiento de lo no presente o el presente proyectado. Sin embargo, no adelantemos nuestras opiniones. Resta por ver qué más nos dice este breve ensayo sobre las nuevas artes. Pero antes examinemos el otro contexto en el que el escritor mexicano utiliza la expresión centauro de los géneros. Se trata del deslinde,
prolegómenos a la teoría literaria. Está en el tomo 15 de sus obras completas. Reyes dice ahí: de la filosofía se ha dicho que empezó en el poema, llegó al sistema o tratado, y luego ha venido a refugiarse en el ensayo monográfico. Tal esquema no tiene sentido estrictamente cronológico, sino meramente descriptivo. El ensayo, género mixto, centauro de los géneros, responde a la variedad de la cultura moderna, más múltiple que armónica. Las breves páginas de Alem, Propos o el viejo glosario de Dors tienen a la vez valor filosófico y de poema en prosa. Fin de la cita. En ambos casos, el uso de la expresión ha despertado algunas dudas sobre el sentido que quiso darle el humanista mexicano. En efecto, si la idea que quería transmitir era la de la hibridez, no queda claro hasta dónde era posible considerar un texto como un ensayo, en virtud de que tal condición, la de la hibridez, hacía factible de que se admitiera lo que fuera. Si por hibridez entonces debía entenderse que todo era posible de componer un texto ensayístico, la definición no era más que facilidad. No han faltado opiniones que vayan en ese sentido. Sin embargo, aquí convendría recurrir al poeta y ensayista mexicano Gabriel Said, quien nos recuerda escenas de los cuentos y leyendas del folclore industrial. Said habla de la historia, lo cito, del que llevaba materiales en una carretilla, sospechosamente. Una y otra vez los inspectores revisaban la documentación y todo estaba en regla. Revisaban los materiales para ver si no escondía otra cosa y era inútil. El hombre se alejaba sonriendo como triunfante de una travesura y los inspectores se quedaban perplejos, derrotados en un juego que no entendían. Tardaron mucho en descubrir que se robaban las carretillas. Said utiliza esta anécdota para comparar los inspectores de Reyes, le hace críticos, con los inspectores de carretillas de la historia que cuenta. En efecto, Reyes es el ladrón de la carretilla, es decir, del medio de transporte y no de lo que transportaba, que es lo único que a los inspectores a veces les interesa. Visto así, para muchos Reyes carecía de los títulos suficientes para tratar tal o cual tema, entrar y salir de la filosofía, arrimar opiniones sobre los acontecimientos del mundo y, encima de todo, escribir poesía. Said se ubica entre los que aprovechan la definición del centauro de los géneros. Lo siento. Reyes se dio cuenta del problema y nos ayudó a entenderlo con una metáfora memorable. El ensayo es el centauro de los géneros. Un inspector de centauros difícilmente entenderá el juego. Si cree que el centauro es un hombre a caballo, si cree que el centauro es simplemente un medio de transporte, el ensayo es arte y ciencia, pero su ciencia principal no está en el contenido acarreado, sino en la carretilla. No es la del profesor, aunque la aproveche, la ilumine o le abra caminos. Su ciencia es la del artista que sabe experimentar, combinar, buscar, imaginar, construir, criticar. Lo que quiere decir antes de saberlo. El saber importante en un ensayo es el logrado al escribirlo, el que no existía antes, aunque el autor tuviera antes muchos otros saberes propios o ajenos que le sirvieron para ensayar. Fin de la cita. Desde esta perspectiva, la evidencia encuentra sus límites a la luz de la preocupación de que, como un cajón desastre, el ensayo era capaz de guardarlo todo. Muy equivocado estaba el crítico inspector que el ensayo es un tratado o informe de investigaciones realizadas en el laboratorio. Para Said, el ensayo es el laboratorio mismo, donde se ensaya la vida en un texto, donde se despliega la imaginación, creatividad, experimentación, sentido crítico del autor. Ensayar es eso, sigue Said. Probar, investigar, nuevas formulaciones habitables por la lectura, nuevas posibilidades de ser leyendo. Pues bien, podemos concentrarnos en algunas de las expresiones de lo desarrollado hasta aquí que pueden guiarnos en el desciframiento de algunas hipótesis sobre el ensayo, la cultura y sus componentes, no ya sus contenidos. Apuntemos dos de Alfonso Reyes. Por un lado, la literatura se va concentrando en el sustento verbal. Y la otra, una cultura que no puede dar responder al orbe circular y cerrado de los antiguos, sino a la curva abierta al proceso en marcha. Podríamos agregar esta otra expresión de Gabriel Said: nuevas formulaciones habitables por la lectura, nuevas posibilidades de ser leyendo.
que a nuestro juicio se conjuga con la perspectiva de Alfonso Reyes. La primera de las expresiones parece bastante obvia, ya que la literatura no puede sino afirmarse en el orbe verbal. Pero lo que parece más profético, en cierto modo, es la imagen de la curva abierta y la del proceso en marcha. Debe recordarse que este texto es publicado en el año 1944, mientras Europa se despedazaba en una de sus más atroces guerras. Sin embargo, Reyes parece no prestar atención a ese acontecimiento. Es más, no lo toma en cuenta. En realidad lo hace de manera muy singular, en nuestro modo de ver. Uno podría preguntarse a qué curva y a qué proceso se está refiriendo Reyes, cuando lo que tiene enfrente es un mundo caótico, derrumbado, irreductiblemente cindido, en el cual todo pensamiento sobre la continuidad de la cultura ha desaparecido del horizonte. La respuesta a este interrogante hay que buscarla mucho tiempo atrás en la formación alfonsina. Más precisamente en el tiempo en el que pertenecía al Ateneo de la Juventud Mexicana, en el año 1909 a 1914, capitaneado por Pedro Enrique Sureña, el dominicano errante. Lo vital es lo libresco y viceversa, y un escritor no debe ser ni complaciente con lo que lee, ni autocomplaciente con lo que escribe, dice Monsiváis de la divisa de los jóvenes ateneístas mexicanos. Las creencias de esta nueva promoción se asientan en que la literatura clarifica la existencia, y lo más contundente de sus ideales, la cultura es una fuerza integradora. El lector como el ser autónomo por excelencia, la universalidad del conocimiento como el ideal más verdadero, en palabras de Monsiváis. Aún más, para Reyes, de acuerdo con la interpretación de este otro mexicano que estamos citando, Carlos Monsiváis, recientemente fallecido, la manera de cristalizar el temperamento civilizado entre las imposiciones de la barbarie presente en los escenarios de México y de América Latina se alcanza de tres maneras. Primero, la política usurpa la vida normal de las sociedades. Segundo, se debe sopesar los niveles de la civilización de México mediante el corte de culturas. Y tercero, es preciso cuidar la forma porque es respeto a la perfección de las ideas. El rechazo de la política, si así pudiera entenderse esta idea, apunta, intuimos, a la búsqueda de la profesionalización del escritor, como lo propuso Enrique Sureña a la hora de referirse a los modernistas y su búsqueda de un arte autónomo. Si bien el huracán revolucionario que sobrevendrá con la Revolución Mexicana en 1910 primero y la soviética en 1917 después, habrán de invertir los términos en favor de la política, el mito revolucionario será cuestionado aún por aquellos que confiaron en él como esperanza de cambio. Nos referimos a Octavio Paz, cuando en la revista Plural de octubre de 1972 escribe la historia de la literatura moderna, desde los románticos alemanes e ingleses hasta nuestros días, es la historia de una larga pasión desdichada por la política. Paz no reniega de la política, peso lo dicho, sino que propone como tarea del escritor la de criticar al poder, las ideologías y la ortodoxia. Vibraciones éticas. Carlos Monsiváis, al referirse a los inventores de la tradición en México, entre los que se encuentra Alfonso Reyes, dice a las tradiciones, dice textualmente, a las tradiciones literarias las construyen simultáneamente las herencias nacionales y las internacionales. ¿Qué sería en rigor lo nacional en la experiencia literaria, además de un acervo de temas y lectores bien predispuestos? Los autores irrenunciables y los relegados por los huecos de la memoria, las leyes del mercado y su juego cada vez más artero de inclusiones y omisiones, los lectores asiduos y los intermitentes, los gustos genuinos y las predilecciones volátiles, los temperamentos transferibles y las tendencias de época. Fin de la cita. Ahora bien, entre 1943 y 1945, el exiliado en Estambul, Auerbach, escribió Mímesis, la representación de la realidad en la literatura occidental, publicada en Berna en 1946. Allí, el filólogo alemán, formado en la tradición de Curtius y Bosler, expulsado de su universidad por los nazis en 1935, en el epílogo de su obra más conocida dice lo siguiente: es muy posible también que el libro, se refiere a Mímesis,
deba su existencia precisamente a la falta de una gran biblioteca sobre la especialidad. Si hubiera tratado de informarme acerca de todo lo que se ha producido sobre temas tan múltiples, quizás no hubiera llegado nunca a poner manos a la obra. Fin de la cita. Auerbach es consciente de que su obra es incompleta, probablemente desactualizada en alguna de sus hipótesis, o que su lectura ya ha sido rebatida por otros estudios. Pero este profesor alemán sabía, como Monsiváis lo arriesga tiempo después, que las tradiciones literarias se construyen con los legados nacionales e internacionales. Arcadio Díaz Quiñones planteó el problema de la tradición de los intelectuales caribeños en su estudio sobre los principios del año 2006. Es interesante el hecho de que aborda Díaz Quiñones 4 ensayos en los que la tradición se torna un problema. Uno de ellos es El descontento y la promesa, de Enrique Sureña, de 1926, La inteligencia americana, de Alfonso Reyes, de 1936 también, perdón, 26 de Enrique Sureña y 36 de Reyes, El escritor argentino y la tradición, de Jorge Luis Borges, del año 1932, Literatura y conciencia política en América Latina, de Alejo Carpentier, en 1961. Los dos autores involucrados en el debate sobre la tradición han sido abordados por nosotros en este trabajo, si bien los dos restantes no integran de suyo la galería de escritores que han conformado gran parte del humanismo hispanoamericano. Si en Reyes, retomando la imagen de Said, la carretilla transportadora es la prosa, en Auerbach es la tradición de la literatura europea que, en lugar de impugnarla por haber llegado hasta los campos de Auschwitz, procuró reunir lo más excelso del acervo, no solo para su recuperación, sino como un programa futuro. Ello lo diferencia por derecha y por izquierda con relación a otros intelectuales de la época. Por caso, Oswald Spengler, La decadencia de Occidente, publicado entre 1918 y 1923, y Humus intelectual del nazismo, y Theodor Adorno y Max Horkheimer en Dialéctica del Humanismo de 1942 y 1944. Con respecto al primero, porque la filosofía de la historia de Spengler se fundaba en una gran desconfianza en las comparaciones, y con relación a Adorno y Horkheimer, porque Auerbach no llamó jamás a deponer el concepto de progreso. Es por eso que acordamos con Liliana Wenger cuando nos dice que el ensayo es la escritura de una experiencia vital e intelectual, cuyo punto de partida es siempre la puesta en valor del mundo a partir de la situación del autor. Así lo testiguan Walter Benjamin, Edward Said, Erich Auerbach, la migración intelectual de la Guerra Civil Española, Pedro Enrique Sureña, el mismo Alfonso Reyes, aunque no fue un exiliado político, tuvo una vida itinerante, Ángel Rama, la lista es extensa y transtemporal. Todos a su manera escribieron en circunstancias adversas, económicas, políticas, personales, institucionales. En todos, he ahí lo que los iguala, la cultura resulta el refugio y la patria intelectual, como llamó José Enrique Rodó a la morada de la palabra que no conocía fronteras. O como lo dice Monsiváis, si hay fronteras, no hay cultura. Pero además de las operaciones que el ensayista pone en juego, que son las de entender, interpretar, desplegar un juicio sobre los más diversos temas y problemas, es decir, de Liliana Wenger, lleva a cabo dos operaciones adicionales. Por un lado, la de ofrecer una solución ética y estética, y por otro, se abre la posibilidad de participar de ello en los lectores. La cultura como la morada de lo más elevado del hombre, la formación de los pueblos en los valores excelsos de las mejores virtudes, ese programa arielista. Recordemos el Ariel de José Enrique Rodó, que es un ensayo parecido en el año 1900. La corriente arielista habrá de tener una extraordinaria descendencia en Hispanoamérica. El interés que presenta tiene que ver tanto por los valores que promueve como por la estructura que lo caracteriza. En efecto, el arielismo es también una estructura compuesta de maestros y discípulos que comparten un espacio de formación. La generación mayor guarda una enorme esperanza sobre el papel futuro de la juventud en los quehaceres públicos del continente. En palabras de González Echevarría, que escribe en El extraño caso de la estatua parlante, Ariel y la retórica magisterial del ensayo latinoamericano, la figura que, dice González,
preside el género del ensayo es la del maestro, cuya tarea es sondear las profundidades del lenguaje y la historia con el fin de articular la voz de la cultura y de hacerla apta para la diseminación, esto es, convertir esta voz pura, autóctona, en fuente de autoridad. Fin de la cita. La prueba está en la labor educativa que muchos ensayistas desarrollaron, como es el caso de Domingo Faustino Sarmiento, José Martí, José Enrique Rodó, el propio Alfonso Reyes, Pedro Enrique Sureña, Mariano Picón Salas, Roberto Fernández de Tamar. En fin, han sido educadores y pedagogos en algún momento de su carrera. La expresión americana de José de Samalima nace como un ciclo de conferencias, es decir, como una tarea de educación. Estas trayectorias llevan a González Echavarría a afirmar que el ensayo, cito, en torno a la cuestión de la identidad cultural, ha estado mucho más en contacto con el Estado y sus instituciones educativas que la poesía y la novela. Fin de la cita. El dato es muy valioso, ya que despliega la cuestión de la dimensión ética del discurso ensayístico. Sin embargo, esta ética de la cultura, este saber del bien por este hacer el bien por la palabra bella y cuidadosamente escrita, toca su fin a partir de la irrupción de las vanguardias. El peruano Luis Alberto Sánchez habrá de dar el certificado de defunción a la corriente en un ensayo titulado Balance y liquidación del 900. Ya soplan otros vientos en el mundo. Con todo, Alfonso Reyes, junto con el Ateneo de la Juventud, son un producto del arenismo, aunque sabemos que el mexicano universal es mucho más que eso. No obstante, el periodo que transita en el Ateneo es plenamente arielista y es asimismo su momento de formación intelectual. De manera que la estética por la ética, no como un trueque, sino como un tránsito instrumental, será la práctica habitual del humanismo hispanoamericano, lazo temporal que comprende buena parte de la primera mitad del siglo XX. Redentores y profetas, ¿quién es el contemporáneo? El gesto de la autonomía iniciado por los modernistas y adoptado por los arielistas hispanoamericanos no es sino el repudio a la contemporaneidad rastrera y noble que les ha tocado vivir. De manera que este gesto de indiferencia es al fin de cuentas también de disidencia. Teodoro Adorno decía que la actualidad del ensayo, ¿sí?, es la de lo anacrónico, en notas sobre literatura. La orientación que toma entonces esta férrea elección de la cultura al margen de los avatares contemporáneos nos acerca a los dichos de Agamben citados en la convocatoria de este encuentro. La contemporaneidad es, pues, una relación singular con el propio tiempo que adhiere a este, a la vez toma su distancia, es una adhesión de desfase y un anacronismo. Al fin de cuentas, continúa Agamben, los que coinciden de una manera excesivamente absoluta con la época, que concuerdan perfectamente con ella, no son contemporáneos porque justamente por esa razón no consiguen verla, no pueden mantener su mirada fija en ella. Así las cosas, desde un punto de vista axiológico, la vida y la obra, indisolublemente fusionadas, transforman a determinados hombres y mujeres en verdaderos redentores. Como ha tratado de probar Enrique Krause en sus ensayos biográficos titulados Redentores, Ideas y Poder en América Latina, del año 2011. Hemos dicho en otra parte que el ensayo es la resultante de una codificación moral en una determinada forma discursiva. Se trata de un enfoque estructural y holístico del discurso ensayístico. No hay ensayos sin ensayistas, decía con razón Juan Marichal, dando a entender que existían tantos ensayos como ensayistas, movidos todos por una voluntad de estilo. Pero la noción también alude a que la figura del ensayista se halla indisolublemente fusionada a su obra. La tríada platónica, bien, verdad, belleza, vigente hasta el romanticismo, comprometía la figura del autor en la configuración de su obra de arte al extremo. Pese a ello, a ese gran escenario pertenece a Alfonso Reyes. El romanticismo, sin embargo, dio por tierra con los vínculos entre valores y autor, de tal manera que la poesía moderna es fruto de una demonización del poeta y su obra. No obstante, el discurso ensayístico hispanoamericano
restituye en gran parte aquella idea platónica mediante el compromiso con lo escrito, puesto que lo asume responsable y vitalmente, poniendo en acto la idea. Hay una praxis, una fuerza perlocutiva de la obra ensayística que incide de manera intensa sobre la realidad contemporánea. Precisamente el reciente ensayo de Enrique Krause, que nos referimos, retoma la idea del escritor que redime ya no individuos, no hay por qué descartar plenamente esa posibilidad, sino pueblos y naciones. La idea motora del ensayo de este ensayo de Krause se asienta en el Redentor por autonomacia, que es Jesucristo, en la acepción de conseguir mediante pago la libertad del esclavo y del cautivo. Jesús, en tanto Redentor, obtiene la restauración del hombre de la esclavitud del pecado, dice Krause, ¿no? Las figuras que circulan en este ensayo al que estoy refiriendo, cronológicamente son la de José Martí, José Enrique Rodó, José Vasconcelos, Carlos Mariátegui, Octavio Paz, Eva Perón, el Che Guevara, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Samuel Ruiz y el subcomandante Marcos y Hugo Chávez. La lista incluye hombres y una mujer volcados de lleno a la acción, pero predominan los hombres de letras, que no son sino ensayistas. El texto que se ocupa de José Martí lleva por título Martirio e Independencia, que despeja toda incertidumbre sobre la ética martiana. Si bien el ejemplo del escritor cubano es extremo, puede servirnos para leer en clave bíblica incluso al resto de los ensayistas tratados. Así, por ejemplo, ninguno de ellos escapa a la labor divulgadora, profética, a través de la creación de publicaciones efímeras o exitosas como Mauta de Mariátegui. Para entender mejor quizás esta pulsión propagadora, recordemos un fragmento de la carta de José Martí que escribe a Mercado en 1887. Dice ahí Martí: mi propósito era, aprovechando el cariño con que se lee ya mi nombre, lo que sé del negocio, de su práctica y cierta capacidad para él con que me encuentro, a más de ser mi oficio gratísimo, publicar libros modestos y pocos primero, con sistema y propósito enseguida, adecuándolos a las necesidades y carácter de las tierras que amo, favoreciendo con la venta de libros a menos la de los de educación, hasta que pueda desenvolver sin imprudencia los planes que casi desde mi niñez he venido meditando en uno y otro país. Y en materia como esa son naturalmente vastos. Así sirviendo a los demás, les amo. Dice, fin de la cita. Para mayor abundamiento a esta irrefrenable voluntad profética, recordemos el significado de la palabra. El término se refiere a una persona que sirve como enlace entre los hombres y Dios y ha sido encomendado para comunicar sus revelaciones. La palabra profeta deriva del griego profetes, cuyo significado etimológico es el mensajero, portavoz de otro. La palabra divulgada, entonces, es la acción más común entre estos profetas, revistas, opúsculos, libros. Gianfranco, apoyándose en la conferencia de Thomas Carlyle, El héroe como literato, de su libro El culto de los héroes, nos dice que el héroe moderno era un profeta cuyo oráculo era el libro. Y continúa Franco. No es de sorprenderse, por lo tanto, que para las generaciones de intelectuales latinoamericanos, el libro que se ofrecía también como el remedio de los males sociales. Lo dicho se ve corroborado por Martí, cuando inaugura la sección Biblioteca Americana, diciendo: cada libro nuevo es piedra angular en el altar de nuestra casa. Para concluir, ¿a dónde nos condujo este recorrido cuyo punto de partida fue la imagen del centauro de Alfonso Reyes para definir el ensayo y llegamos a contactarnos con la estética como una ética? ¿O los programas de la cultura como redención, continuidad, fracaso, pero también esperanza? Quizás la respuesta habrá de buscarse en otra pregunta: ¿de qué está compuesto el ensayo? La respuesta tiene dimensiones que van de lo retórico, por lo tanto pragmático, a lo semántico y desde luego culturales, como centro. Una cultura más múltiple que armónica, al decir de Reyes, pero también abierta y en proceso. Todo lo contrario a lo que la perspectiva genológica pudo haber imaginado para un género. Sin embargo, ello no autoriza el cambio de la inestabilidad por la hibridez indeterminada.
El ensayo ha generado sus propias normas y su adhesión a ellas le han permitido subsistir. Sin embargo, el precio que paga para hacerlo es alto. No admite más que la disidencia, la radicalidad de la crítica o el arrinconamiento estoico de lo ignorado y desdeñado por las santificaciones de los más mínimos. Más acostumbrado a la soledad que al éxito, al aislamiento que a los foros, el ensayo es el género que bien le cabe a aquel dicho popular de que el que ríe último ríe mejor, aunque lo haga sobre las ruinas de lo que anticipó. Nada más.